Iván, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por invitarme. No, qué bueno que que aceptaste estar aquí y que vas a platicar con nosotros. Como te comenté, pues, esta es una charla muy relajada. Queremos conocerte un poco y platicar principalmente de la salud emocional, pero vamos a platicar de varias cosas. Súper. Entonces, estamos comenzando y pues Iván, cuéntanos un poquito de ti. Bueno, creo que buenos días, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy Iván, yo soy brasileño, como pueden ver. Tengo 33 años, soy administrador de empresas, tengo un MBA en People Management y también una maestría enfocada en clima y cultura organizacional. También soy coach de formación basado en psicología positiva y trabajo con HR desde que tengo 16 años. Entonces, mitad de mi vida sigo trabajando con HR y ya tuve la oportunidad de trabajar en varios sectores. Entonces, en retail, donde trabajé como HRBP, como business partner y también con la parte de adquisición de talentos. Después moví para la industria farmacéutica, para el agribusiness, donde trabajé como HR business partner en Brasil también. Y los últimos 9 años también he trabajado en la industria farmacéutica en varias posiciones como head de la parte de talentos, clima y cultura para Brasil, hemisferio sur, en algunos proyectos y también Latinoamérica. También he trabajado como head de recursos humanos y recientemente moví para el sector de tecnología, donde llevo a la operación ahí para Latinoamérica, la parte de los países que hablan español. Entonces, creo que este es el summary de quién Sí, soy y sí. de mi carrera, la verdad. Muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tiempo llevas aquí en México? Bueno, trabajando para México llevo 1 año y medio Ok. entre estas empresas que te comenté, pero físicamente creo que 10 meses en México. 10 meses. ¿Y qué Está tal? ¿Te bien. gusta? Me gusta. Yo comento con mis amigos que tengo, mi corazón es como 70% brasileño y ya 30% Ya es mexicano. 30%. Ya, Muy bien. entonces, ya tengo verde en mi corazón. Si no por Brasil, por México. Bien, Ya qué está. bueno, qué bueno. De tu experiencia aquí en México, eh, yo creo que tu perspectiva me ayudaría mucho a entender eh, cómo ves tú la ideología del mexicano en cuanto a su rol en la cultura de trabajo. ¿Cómo ves al mexicano promedio? No te digo que me des un ejemplo de cómo sería un mexicano al día de hoy, pero sí un promedio de lo que tú crees que ese es el comportamiento de los mexicanos en el día a día laboral. Sabes, yo creo que esta es una pregunta muy interesante, pero hay que entender un poco algunos elementos de la cultura del país justamente para entender cómo la gente trabaja. Exacto. Creo que este es un punto importante. Sí, Y yo hablo como latino, soy brasileño, pero también soy latino. sí. Entonces tenemos la misma origen, no española, en Brasil portugués, pero existen algunas características que son fuertes en la cultura latina, que es justamente la amabilidad, trabajar en colaboración, estar abierto a intentar hacer las cosas, pero también hay mucha dificultad de decir el no, de decir cómo las cosas no pasan, si hay algún tema, algún problema. Y esto es una característica cultural de los países especialmente que fueron colonias. Ok. Entonces, por el tema histórico de colonización y todo. Y esto no es distinto cuando se piensa en la realidad de México. Entonces, la gente trae todas esas características positivas de amabilidad, colaboración, abertura, pero también pasa algunas veces la dificultad de decir cuando algo no va bien, justamente por este tema de intentar colaborar y generar un ambiente al 100% amistoso, al 100% donde la gente se Claro, sienta parte. claro. Entonces creo que esto es un elemento importante. Otra vez, no necesariamente de, México, de los mexicanos, esto pasa en Latinoamérica, pero creo que esto es algo que vengo percibiendo que pasa aquí en México de manera general. Entonces Sí, creo que esto es una característica que te puedo comentar que me parece que está presente en el mexicano por medio, como tú comentas. sí, sí, sí. Yo creo que le has dado mucho al clavo, ¿no? El hecho de que somos muy amables en Latinoamérica, bueno, no en todos los países, los argentinos no son tan amables, pero tienen a Messi. Tenía Messi, la verdad es que tenía Messi. Pero la realidad es de que sí, de repente cuesta mucho el que que seamos más disciplinados, más objetivos en la forma en que trabajamos y que también sepamos decir no, poner los límites. Ya que estamos tomando esa perspectiva hacia la cultura latinoamericana, me gustaría que empezáramos a hablar un poquito de la salud emocional, porque obviamente después de la pandemia, que todavía se tiene
pues algunos rezagos de ella, todo ha cambiado, ¿no? Ujú. La perspectiva del trabajo, de ir a la oficina, ha cambiado para muchos. El estrés, la incertidumbre, las pérdidas humanas, el miedo que genera. Entonces sí me gustaría que abordáramos un poquito ese tema, salud emocional. ¿Y Sa- cómo la ves tú en Latinoamérica? Sabes, yo creo que otra vez este es un punto interesante porque hace 2, 3 años estábamos todos muy preocupados con COVID. La verdad es que, y con toda la razón, la verdad es que estaba como una enfermedad nueva, sin medicinas, y sin vacunas, sin nada. Pero no considerábamos el impacto que vendría después del COVID. Sí, Porque mucha gente se quedó en aislamiento, sin interactuar con la gente, y descubrimos otras maneras de trabajar, el trabajo virtual, etcétera. Y desde ahí empezamos a hacer reflexiones de la importancia de estar conectado con la gente y de interactuar. Sí puede hacer eso de manera virtual, pero es distinto. Yo podría estar platicando contigo de una claro, manera virtual, pero aquí estamos, entonces hay una conexión, hay cambio de energía, entonces sí puede ver. Y lo mismo pasa en las relaciones de trabajo desde la perspectiva de salud mental. sí, Creo que es un punto importante. Entonces, desde ahí, la conexión física, la proximidad física es un factor afectivo que apoya justamente nuestro nivel de engagement en la manera como percibimos las relaciones. Creo que es un punto importante. Y cuando se piensa en post-COVID, hay un tema que es justamente no se imaginaba que podríamos tener una pandemia, si así puede ser se puede ser una metáfora, no sí, clínicamente, pero es una metáfora de las enfermedades de salud mental, porque la gente percibió que el aislamiento te puede impactar, te protege tal vez del COVID, pero el sentimiento de estar solo sí, también te molesta. Creo que claro. es un punto importante. La importancia de las relaciones con los otros y de la misma manera, cómo yo posiciono la tecnología, los devices que tenemos, las redes sociales, y cuál es la importancia que les pongo en mi vida. Sí, Porque entonces ahí tú cambia el tipo de relación que vas a tener. Entonces creo que son reflexiones que no teníamos y que tampoco teníamos por qué tenerlas, la claro, verdad, sí, sí, pero con el cambio del contexto empezamos a tener. Y hoy no hay duda que la salud mental es un elemento fundamental para que tengamos una buena performance en trabajo, en la vida. Porque sí, si tú no estás bien contigo, ¿cómo tú vas a poder estar bien con otro? claro. Entonces creo que son reflexiones y desde ahí yo también pensé a pensar cómo justamente podemos trabajar en el mundo corporativo para que la gente tenga condiciones de sentirse bien, se sienta psicológicamente apoyada en un ambiente seguro para que puedan dar el mejor. Claro. Y esto también transcende para la vida personal. Entonces, sabes, es una reflexión que pasa por varias variables, que creo que al final estamos hablando de un individuo que al final que es de una persona, de la figura humana, Sí, cuando se piensa desde esa perspectiva. sí, sí. Yo creo que todo lo que dices es completamente correcto, ¿no? El cambio que ha sufrido la humanidad después de COVID es radical porque las personas se dieron cuenta que ir a la oficina eh, muchas veces les pesaba mucho a las personas, ¿no? Por hacer el commute, por el tener que trasladarse. Pero cuando estaban solos en casa, encerrados, o conviviendo con su familia, teniendo que trabajar al mismo tiempo y los niños teniendo que estudiar, la gente también se dio cuenta de que pues, no era tan malo ir a la oficina, ¿no? Entonces, ahí tienes como, empiezas a ver las perspectivas de tu vida desde diferentes variables, ¿no? Ahora la gente que ya puede ir a la oficina muchas veces no quiere ir a la oficina, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque pues, también esa distancia que tiene que recorrer, el tiempo que pierde, la alimentación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Estamos en un mundo radicalmente nuevo, donde hay empresas que te dan la oportunidad de quedarte en casa, hay otras empresas que te piden que vayas, pero ese balance todavía está en este proceso, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a tener como una estructura mucho más formada, digamos, en la sociedad en cuanto a cómo se trabaja. Pero lo que yo veo es que el mundo corporativo le hace falta acelerarse para que realmente pueda dar esas oportunidades a las personas que están trabajando, a los equipos que ya tienen. Yo creo que hace falta mucho conocimiento y hace falta también las ganas de aplicarlo, porque muchas empresas, como lo sabemos en el mundo corporativo, dicen, sí, lo vamos a hacer,
sí vamos a ser orgánicos, sí vamos a ir hacia ese lado, pero realmente a que eso pase ya y se permee, Otro punto. es otro mundo. Sabes, en tus comentarios me gustaría tal vez comentarte de dos experiencias Sí, que sí, se sí. conectan y tal vez traer un ejemplo. El primer punto es cuando comentó del tema de la salud emocional por la pandemia. Te voy a comentar mi ejemplo. Sí, Yo me quedé 7 meses aislado. Viví en Brasil. Ya trabajaba en México, pero... Y yo empecé a sentirme deprimido. Y no soy una persona que tiene características clínicas de de depresión, depresión, sí. ¿sí? Y bueno, pero yo vivía solo, ¿sabes? Estaba en Brasil, vivía solo, pero ahí vivía como 7 meses, ya con la barba grande, el pelo también. Y yo empecé a valorar cada vez más la importancia de interactuar con la gente Sí, o de tener una compañía. Y, by the way, desde ahí yo hizo la adopción de un perro que está ok, conmigo, está aquí en México conmigo, que es Benjamín, justamente porque es un ejemplo sencillo, pero que justamente desde mi perspectiva, desde mi experiencia, ejemplifica realmente el impacto del aislamiento, de no sentirse bien contigo, justamente en este proceso de transformación que vivimos. Conectando con esto y avanzando, tú comentó de los cambios del mundo corporativo y todo. Entonces, quiero traerte una historia súper sencilla que va a tal vez sí, ejemplificar. Hace, no sé, 60, 70 años, se pasó una discusión súper fuerte, que la gente trabajaba 6 días por semana, sí, y las empresas estaban en discusión, empezó a haber movimientos sociales, sindicales, etcétera, justamente para hacer un cambio de la manera como la industria y los empleadores pensaban de salir de 6 días para 5 días del trabajo. Entonces la gente trabajaba de lunes hasta sábado, que ya estaba así, y había este mindset, pero empezaron a haber movimientos sociales para hacer este cambio de salir de lunes hasta viernes. viernes. Sí. Y esto fue una revolución en la sociedad. La gente no quería, pero hoy trabajamos de lunes A a viernes. viernes Sí, y las empresas ganan y la gente también gana. sí, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pasó un cambio en la sociedad por un contexto que hizo con que el mercado, con que las leyes laborales y la perspectiva de trabajo tuviste que evolucionar, sí, adaptándose. Ajá. adaptarlos para el contexto. Y lo mismo estamos viviendo con COVID, el post-COVID. Sí, Claro que no estamos hablando aquí de platicar de cantidad de días que se va a trabajar, pero estamos hablando de la manera con que se va a trabajar. sí, Estamos hablando que hay empresas que fueron 100% al virtual y hay empresas que siguieron trabajando presencialmente cuando posible por las leyes locales, sí, ¿sí? Y hay otras que están en plática para ver si van a seguir en un modelo híbrido. sí. Pero es un facto, es un hecho que el mundo cambió. Eso no depende de mí, de ti, de cualquier otro que Sí, sí, sea. simplemente cambió. Cambió. Entonces, las empresas y los empleados tienen una opción, o adaptarse para este nuevo mundo, o tal vez quedarse para atrás. Entonces, es un poco de esta discusión, cómo nosotros, como empleados y como empleadores, miramos para este contexto, miramos para lo que queremos lograr en términos de performance y como organizaciones de valor que podemos generar para la sociedad, y hacemos el match perfecto, de una manera que yo tenga la fuerza de trabajo conmigo, haciendo su mejor, pero también que me apoye a ganar y a lograr lo que necesito como organización. Entonces es una reflexión desde una perspectiva que es súper pertinente. ¿Cómo miro para el contexto? Y cómo entiendo esto como una oportunidad, porque el mundo cambió, Sí. la verdad, y cómo agrupo mis esfuerzos para navegar en este contexto nuevo. Entonces pasa por ahí como veo. El otro día estaba leyendo que allá en Bélgica, creo que es, a partir de este año, empezó un cambio a 4 días de trabajo. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que si alguien es productivo puede entregar lo que tiene que entregar en 4 días, ¿no? Liberando un poco más el espacio para que la gente pueda hacer otro tipo de actividades, ya sea profesional o no. Y un ejemplo es, hoy en día veo a muchas personas aquí en México y también en otros países que empiezan a tomar trabajos en diferentes áreas, en diferentes roles, ¿no? Una persona que de repente se dedica a ser abogado, pues empieza a hacer otra cosa, empieza a vender comida, y esa misma persona empieza a dar charlas, y esa persona da coaching. Entonces, sí está habiendo un cambio, pero desde tu perspectiva, ¿cómo ves al mundo corporativo? ¿Crees que está listo para dar esos cambios? ¿Es que está realmente dispuesto y con la actitud? ¿O tú ves como que todavía se aferran a la forma de trabajar previa? Porque pues eso puede pasar, ¿no? Que Yo creo que no hay una respuesta exacta,
para esto. Sí. Yo creo que hay que entender algunas características para poder hacer un deep dive. El primer punto es entender cuál es el contexto social y económico del país que estamos hablando. Economías más desarrolladas probablemente van a tener un poco más de abertura porque el trabajo ha evolucionado Sí. al paso que la economía está evolucionando también. Lo que quiero decir con esto, tú no vas a necesitar hacer trabajos tan manuales una vez que tú tal vez estés trabajando con tecnología. Sí. Entonces hay que entender un poco de este contexto. Y claro que con esto de fondo, las características de la fuerza de trabajo tienes que evolucionar para garantizar que la economía siga creciendo. Claro. Entonces creo que es un primer punto. ¿Sí? Cuando hablamos de mercados en desarrollo, los países en Latinoamérica, creo que tú vas a tener un poco de todo, la verdad, porque tú no tienes una característica al 100% en producción de tecnología o agronegocio, agribusiness o cualquier otra cosa que sea. Tú vas a tener como industrias, tú vas a tener servicios, tú vas a tener servicios de base, entonces tú vas a tener que navegar con estas características. Sí. El punto es justamente preparar a la gente para las características que la economía va a tener y ahí, por fin, las características que la mano de obra va a requerir. Claro. Entonces, creo que son elementos llaves y fundamentales para conseguir contestar tu pregunta. Sí. No va a ser una respuesta directa, porque va a depender del contexto, del empleador y de las características. Hablando de México, creo que es un punto. México es una economía grande, que tiene servicios, tiene industrias y tiene de todo. Sí. Hay que entender cómo los empleadores quieren posicionarse en este contexto y cuáles características de mano de obra van a necesitar para desde ahí cambiar la manera con que trabajan. Si tú eres un empleador de tecnología, si quieres ser competitivo, tienes que ser un poco más flexible. Claro. Si eres un empleador de una industria, tú no puedes trabajar con trabajo remoto si necesitas de la gente haciendo la producción. Sí, sí. Pero tú puedes pensar en otros términos de flexibilidad para generar engagement de la gente. Entonces, creo que hay que expandir un poco la perspectiva desde tu pensamiento. ¿Te claro, hace sentido? Me hace totalmente sentido, porque tú bien lo dices, ¿no? La salud emocional de alguien que está en la fábrica es muy variable comparado con la salud emocional que alguien que está en el back office, ¿no? Simplemente sus demandas son diferentes, sus recursos que tiene disponibles puede que sean muy diferentes en la empresa, pero al final del día tienen las mismas similitudes, ¿no? Las personas quieren estar bien, las personas tienen problemas, las personas tienen una familia y quieren principalmente pues trabajar para tener los recursos de poder salir adelante, ¿no? Y ahí, perdóname interrumpirte, ¿sí? pero también, y cuando tú comentas, hay características comunes. Entonces, toda la gente quiere ser respetada, exacto, estar en un ambiente psicológicamente seguro, sí, donde pueda pensar, expresarse sin tener alguna retaliación. Sí. Entonces, creo que esas características son comunes. Pero las características de cómo esto va a suceder ahí depende de la realidad de cada negocio. Si va a trabajar 4 días, 2 días, si va a tener flexibilidad o no, si esto te va a dar condiciones para que tú tengas work-life balance y se sienta bien, pueda tener ahí inversión en salud mental o no. Creo que es como una siesta de características o de fundamentos que hay que cubrir, pero que son muy inherentes a la realidad de cada persona, de cada trabajo y de cada negocio. Sí. Y ahora, en este contexto, la complejidad que es desde un mundo corporativo, desde el mundo del empleador, ayudar a todos los empleados, porque es complejo, ¿no? Si tienes miles de empleados, ¿cómo ayudas a cada uno de ellos? Yo me he puesto a pensar muchas veces de la poca inversión que yo veo de las empresas grandes hacia el apoyo de los empleados, ¿no? Yo lo he visto porque yo he trabajado en el mundo corporativo desde adentro y desde fuera, y he podido de repente ver que se invierte mucho más, obviamente, en la parte comercial, en la parte tecnológica. ¿Por qué? Porque eso trae dividendos, eso trae un revenue, que eso también es muy atractivo para las personas que están atrás, inyectando capital, ¿no? Y siendo muy realistas, pues son empresas que se dedican a traer dinero para los accionistas. Ahora, yo veo que sí hace falta un poco más de inversión, desde mi perspectiva, para apoyar a que los empleados tengan una mejor salud emocional. Y de repente
falta también un poquito de ingenio, un poquito de creatividad para que las empresas puedan ayudar a sus empleados. ¿Cuál es tu perspectiva en general? No tratemos de ver que sí, de repente hay empresas que son excelentes cuidando la salud emocional, la salud mental de sus empleados, pero hay otras que pues, apenas están en ese proceso de despertar y de darse cuenta de que lo tienen que hacer porque es el asset más importante que una empresa puede tener, ¿no? Entonces, yo quiero un poquito que vayamos hacia ese punto y creo que voy a tratar de estresar esa necesidad. El mundo corporativo, ¿cuál es tu perspectiva en general? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, sí. ¿Cómo, si te pregunto, qué tú entiendes por salud mental? ¿Qué me contestaría? Salud mental es el grado óptimo de alguien que tiene una salud mental, es alguien que está tranquilo, alguien que puede manejar el estrés correctamente y que puede tener una vida feliz. ¿Ok? ¿Y cómo tú manejarías el estrés? De la misma manera tal vez que yo manejaría. Sí. Bueno, no sé, realmente, porque muchas personas tienen diferentes tendencias para manejar el estrés de una forma u otra, ¿no? Haciendo deportes, meditación. Yo, por ejemplo, yo medito y yo leo mucho, me gusta mucho eso, me ayuda a tener un rato de enfoque. Y eso me ayuda también a, cuando tengo que estar trabajando en otros ambientes, pues a poder dar las respuestas adecuadas, tener mejor criterio. Súper. Pero sí trato de tener esa disciplina, ese balance de despertarme temprano, meditar, hacer ejercicio, comer bien y poco a poco uno pues se va sintiendo bien, ¿no? Súper. No, ¿y por qué te hice esta pregunta? Sí. Probablemente yo tengo una perspectiva un poco distinta de cómo yo manejaría mi estrés. Sí. Sí, además que busquemos al final la misma cosa, que Claro. es tener salud mental, Sí, etcétera, sí. etcétera. Entonces, la discusión no necesariamente desde la perspectiva de las organizaciones tiene que ser en ofertar exactamente estrategias para manejar tu estrés de manera individual. Tal vez podrías tener políticas de flexibilidad que te permitan empoderarse para hacerlo, incentivos generales o flexibles que te empoderen justamente para que tú puedas buscar desde la perspectiva de una organización. Claro que aquí estamos hablando desde la perspectiva de una organización, no se puede resumir que una empresa es responsable por manejar 100% de la salud mental de una persona. Sí. Estamos hablando desde la perspectiva laboral. Entonces, desde ahí, percibe, la discusión no necesariamente va a pasar en apenas por iniciativas, pero tal vez en políticas que permita que la gente pueda empoderarse y buscar alternativas para tal. Y cuando hablo de políticas, pueden ser como políticas de flexibilidad, incentivos para que tú tome tiempo, sesiones que sean trabajos de work-life balance, para que tú puedas entender cuáles los productos, así como tú vas al súper y escoges cuáles productos quieres llevar, Sí, sí. de la misma manera tú puedes hacerlo dentro de una característica, dentro de una política que te permita justamente entender lo que te más haga sentido. Entonces, creo que no son todas las empresas que están ahí, la verdad. Esto es un facto, es un hecho. Pero la verdad es que algunas empresas empiezan a tener este nivel de conciencia. Sí. Cuando tú empiezas a entender, y ahí regreso para la parte más básica, para el trabajo administrativo y el trabajo híbrido, que una persona puede trabajar de manera híbrida y ahí puede ahorrar el tiempo del tráfico justamente para estar con sus hijos, que para esta persona, en este ejemplo, puede hacer sentido para manejar tu estrés, tu salud mental, para que te sientas bien y estés conectado. Esta es una política, como digo, muy general, que te permite de manera individual empoderarse a manejar. Claro que aquí no estamos hablando de temas clínicos, que hay personas que tienen en realidad características que necesitan de apoyo clínico, de depresión, etc. Y tampoco las organizaciones van a poder resolver porque no son expertas, tienen que buscar apoyo especializado para apoyar, pero aunque las empresas pueden ofrecer políticas para esto. Sí. Pero estamos hablando de cómo se maneja el estrés para generar este engagement y justamente de manera individual que la gente pueda sentirse un poco más saludable desde la perspectiva mental. Entonces yo creo que pasa por ahí, contestando tu pregunta, entender que al final todos buscamos bienestar, estar bien con nosotros, sí, poder manejar su estrés, pero cómo esto va a suceder, no va a haber una respuesta clara, pero se pueden diseñar políticas que permitan con que la gente pueda tomar las decisiones que quieran dentro de parámetros comunes a todos. Entonces creo que este puede ser un buen camino. Sí. Tenemos empresas que miran de esta forma, hay otras aunque están un poco más lejos de esto, pero la discusión se quedó más fuerte después del COVID. Entonces,
hay que ver cómo se maneja y cómo se evoluciona por ahí. El empoderamiento de las personas para que realmente sea la persona, el individuo, quien toma su salud mental en sus manos y hace algo por ella. La realidad es de que a la gente muchas veces le cuesta mucho asumir esa responsabilidad, no solo en su salud mental, sino me refiero a su educación, su propia educación. Hay muchas personas que siempre están buscando que la empresa les pague un grado adicional de educación, cuando yo digo, mira, pues aquí hay muchos libros que te van a decir lo que un profesor te cobra por explicarte. Eh, yo siento que eso es un tema delicado, que las personas todavía no les cae muy bien, como decimos en México, les cae el 20 de decir, pues realmente yo soy el responsable de mi salud mental, de mi educación, de mi salud física. ¿Por qué dependo tanto yo de la empresa? ¿No? Y esa forma de tirarle la responsabilidad a alguien pasa demasiado, y no solamente en México, pasa No, en en todos todo el mundo, lados, todo el mundo, en en todo el Brasil mundo. también, en todo el mundo. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo alguien puede luchar contra esa mentalidad que es tan difícil? Sabes, yo creo que el primer punto es, primero, no debemos tener vergüenza de hablar de salud mental. Bien. Entonces, debemos hablar. Entonces, bueno, creo que ese es un primer punto importante. ¿Sí? Sí. El segundo punto es, una vez que yo me siento cómodo en hablar y yo conozco qué es, la importancia que tiene, ahí yo puedo empezar a hacer reflexiones de qué más me hace sentido o no. Te voy a dar un ejemplo mío. Ustedes pueden ver que estoy con ropa de jean. Sí, sí. Porque para mí es innegociable. Para mí es fundamental que yo tenga 4 o 5 horas por semana haciendo ejercicios para que yo me sienta bien. Y esto para mí es innegociable. Está en mi agenda, está en un blog y no va a pasar. Pero yo voy a intentar manejar si hay una reunión al mismo tiempo, todo, pero no va a cambiar. Justamente porque yo entendí Claro. que esto me hace sentido y esto es importante y me apoya justamente a manejar mi nivel de estrés, sabes, manejar mi nivel de energía que tengo demasiado, para que yo pueda dormir mejor, para que yo pueda conectarme mejor, hasta mismo para que yo pueda trabajar mejor y estar con la gente de una manera más integral. Claro. Entonces, creo que el punto llave está ahí. Primero, hablar abiertamente. Segundo, generar niveles de conciencia a la gente. Y tercero, apoyar a la gente que se empodere para avanzar. ¿Cómo tú educas a la gente a hacer esto? Es hablando sobre esto. Sí. Hablando abiertamente. Que hay muchas veces algunos preconceptos, si así puedo decir, que las personas no pueden hablar de esto. Mostrarse vulnerable es algo mal. Comentar que necesita de alguna ayuda o no entender claramente es algo mal y que no es verdad. Claro. Nadie tiene que saber de todo. Es importante que tú tengas justamente la conciencia que cuando se habla de algo, cuando se busca tener conocimiento, es para que algo te haga sentido al final. Y la salud mental es lo mismo. Entonces, creo que pasa por ahí. Sí, tienes toda la razón. Creo que esa parte de la educación, la apertura de comunicación también, es algo que hoy en día se ve más que antes, ¿no? Yo recuerdo cuando pues, yo empecé a trabajar en empresas grandes, el tema de salud emocional, salud mental, nada, yo no recuerdo haber visto ni siquiera un poco de educación dentro de la empresa. Tampoco lo vi en la universidad, eso es un hecho, ¿no? Yo estudié en una universidad aquí en México y no recuerdo que hayamos tenido una charla sobre la relevancia de eso. Y en casa tampoco, mis papás son bastante humildes, mi familia nunca tuvo ese upbringing como para entender que cómo te sientes emocionalmente y cómo manejas el estrés, pues, todo va de la mano a cómo tomas mejores decisiones y cómo puedes ir desarrollándote profesionalmente. Lo que sí creo es que hoy en día tenemos que encontrar soluciones para que el mundo vaya hacia una perspectiva, hacia un camino diferente, ¿no? A mí me gustaría mucho que platicáramos sobre el impacto de la sostenibilidad en México, sostenibilidad en Latinoamérica, porque a mí es una de las cosas que nos preocupan mucho. Tratamos, en el contenido que estamos desarrollando en la empresa, está muy de la mano de ser sostenibles, ¿no? Poder ayudar a que las personas entiendan que todas las acciones que llevamos a cabo en el día a día pues, tienen un impacto en el mundo y cómo eso va cambiando.
cómo eso una persona puede irlo transformando, ¿no? Comiendo mejor, siendo más responsable con los recursos que tenemos, reciclando. Yo creo que en México necesitamos o sea, mejorar esa comunicación, esa educación para que las personas seamos más inteligentes en nuestra toma de decisiones y que dejemos de desperdiciar tanto. Desde tu perspectiva, ¿no? En el mundo laboral hoy mismo, el que hoy tenemos en Latinoamérica, ¿tú crees que hacemos eh, lo suficiente para educar a las personas en temas de sostenibilidad? ¿O tú crees que hay una gran oportunidad ahí? Porque pues, creo que es bien importante, es uno de los tópicos más relevantes que hoy en día tenemos, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que no. De una manera muy objetiva, yo creo que, a ver, la palabra llave que comentas es equilibrio, ¿vale? Entonces estamos hablando de equilibrio desde la perspectiva individual, equilibrio desde la perspectiva social, ambiental. Entonces debemos tener equilibrio. Entonces, cuando, y the back, debemos tener educación. ¿Por qué es importante? Cuando elevamos el nivel de conciencia de la gente, de la importancia de los tópicos y de los impactos que esto va a suceder, que puede generar, tú permite que la gente pueda tomar decisiones. Sí. Y no necesariamente lo hacemos como deberíamos en Latinoamérica, ¿sí? Tenemos en Latinoamérica, Brasil y México, que son las economías más grandes de la región, ¿sí? Por supuesto. Son las economías que de la misma manera tienen más dinero al final en términos económicos, pero de la misma manera también generan esos daños más grandes ambientales cuando pensamos por ahí. Sí. Desde ahí, ¿tú no crees que podría ser diferente si la gente estuviese con este nivel de conciencia? ¿No podríamos hacer lo mismo en términos de haciendo lo mismo, pero generando menos daño a la sociedad? Sí, yo creo que hasta más. Yo ¿Sí? creo que se pueden hacer mejores cosas, ¿no? Sí, ¿cuál es la base? Justamente trabajar con nivel de conciencia en la educación. Sí. Y hoy tenemos un déficit en la educación básica, justamente en este sentido. La gente no aprende que sus actitudes individuales pueden generar un impacto en la sociedad. Esto no viene, y no necesariamente, esto no viene de las otras generaciones porque no tuvieron este conocimiento, entonces es difícil tú transmitir a alguien algo que tú no conoces. Sí. ¿Sí? Y tampoco tenemos ahí tal vez estructuras educacionales que apoyen a la gente a pensar desde ahí, los niños desde ahí, los universitarios desde ahí, la gente que está en la universidad. Entonces, yo creo que equilibrio es lo que debemos buscar, pero solo vamos a alcanzar si trabajamos la educación. Y esto hace falta. Vivimos en un contexto capitalista, de manera general, entonces se valora mucho el capital, pero no necesariamente se habla cómo llegar a este capital, Sí. cómo manejar este capital. Empezamos a tener esta discusión hace 20 años, 15 años de una manera más estructurada porque empezamos a perceber que el mundo está muriendo. Empezamos a entender que hay nieve donde no había. Empezamos a entender que hay lluvia donde no hay. Entonces, ¿por qué? Porque empezamos a sentir el impacto en nuestras vidas. Sí. Entonces, y ahí entendemos, bueno, hay que pensar en esto, hay que hacer las COPs mundiales para hablar de environment, etcétera. Una que pasó ahorita en Egipto, justamente para hablar. Estamos en la COP, si me acuerdo bien, 27. Sí. Mira, entonces estamos a 27 años hablando que hay un tema ambiental, etcétera, que sí, en este caso climático, específicamente. Sí. Pero, ¿tú no crees que en 27 años no podríamos tener hecho mucho más lo que hicimos? Claro. Claro, hay muchos acuerdos que no salen del papel. Entonces, ¿por qué? Porque hay un tema de mindset de educación. Entonces, pero no podemos transferir la responsabilidad solamente para las instituciones políticas. Debemos también tomar esta responsabilidad de manera individual. Claro. Pero esto solo va a pasar cuando empezamos a cambiar la estructura educacional, educando a la gente para que piensen y entiendan que sus actitudes generan un impacto en la sociedad. Hoy no estamos ahí. Empezamos a tener un poco más de conciencia porque empezamos a sufrir las consecuencias de nuestros comportamientos. Sí. Y ahí pensamos, mira, hay que hacer algo porque si no va a haber más mundo, ¿sabes? Así. Tal vez las razones no son las mejores, pero es un principio de algo. Sí. Entonces creo que las cosas empiezan desde ahí. Los grandes cambios de la humanidad pasaron en momentos de crisis. Las grandes innovaciones, claro. bien, Sí. Tal vez tengamos una buena oportunidad de acelerar esto. Pero, otra vez, educación para mí es la llave, pero no va a suceder de manera inmediata. Tú tienes que trabajar de manera generacional por mucho tiempo para que la gente, para que tú puedas cambiar el comportamiento, la actitud. Entonces,
Entonces, y esto lleva tiempo. Claro. Ahora, mencionaste algo muy relevante, ¿no? Las generaciones. Tenemos generaciones nuevas que están empujando y que tienen una perspectiva completamente distinta a lo que generaciones previas tienen, tanto del mundo, de sí mismos, de la tecnología, del trabajo. Algo que a mí me gustaría conocer desde tu perspectiva es, tú tienes probablemente más relación con gente más joven en el día a día de trabajo, ¿no? Eh, yo la verdad es como, yo no tengo tantos colegas tan jóvenes, pero me encanta de repente escuchar su perspectiva sobre el mundo, pero también me preocupa porque no los veo tan pilas como para, ok, vamos a dejar de consumir ese tipo de cosas, vamos a irnos por esto, porque es más sano, porque es mejor. Entonces, ¿cuál es tu visión de la gente joven? ¿Ya tienen este mindset, ya tienen el chip un poquito transformado o están en ese proceso? O ¿cuál es tu perspectiva? Yo creo que la tuya generación y la mía, o las generaciones anteriores, estaban muy enfocadas en tener una casa, en tener un coche, en tener las cosas. Esa generación, las nuevas generaciones, vienen con una perspectiva más colaborativa de la sociedad. Entonces, y ahí tenemos muchas soluciones que empezaron a aparecer. Airbnb, los aplicativos de movilidad, cualquier otra cosa que sea. Entonces, bueno, entonces estamos entendiendo que existen oportunidades, los coworkings, los collabs. Entonces tú percibes entonces que hay un mindset de colaboración. Tú puedes hacer las cosas de una manera distinta y la gente empieza a perceber que hay que colaborar. Probablemente porque esa generación percibe los impactos que están sucediendo en el mundo en términos climáticos, ambientales, etc. Entonces creo que esto es un punto importante. Pero de ahí a tomar la responsabilidad para hacer con que las cosas sucedan de una manera adecuada, existe un camino. ¿Sí? Tal vez existe un nivel de conciencia más grande, ¿sí? Pero no necesariamente existe una estructura de acción para hacer con que las cosas cambien. Exacto. Entonces creo que esto pasa por ahí. Las generaciones hoy son más enfocadas a manejar tecnología, entonces todo es más rápido. Todo es más rápido y menos afectivo también. Entonces, tienes que entender un poco cómo estas personas se relacionan con el mundo. Estamos hablando de un contexto colaborativo, no necesariamente tener la pose, las cosas seguirán de manera muy rápida, necesito de ahora para ahora, porque tengo un teléfono que voy a hacer 2 clics y voy a tener la información. Entonces, pensar en un plano de transformación de largo plazo es algo, ¿sabes?, muy desafiador. Sí. Y tomar la responsabilidad para tú hacer esto en largo plazo es muy desafiador, considerando que tú tienes un teléfono que, bueno, tú puedo, necesito de un coche, voy a entrar en un aplicativo de movilidad, voy a hacer un clic y voy a estar ahí, porque tengo la facilidad de tenerlo, el buen servicio de tenerlo. Entonces es un poco de cómo las generaciones piensan, yo creo que es un punto importante, y cómo justamente podemos hacer con que esta generación se empodere para hacer estos cambios de manera estructurada. Otra vez, el punto es la educación. Y no de educación, no estoy hablando de la parte académica solamente, estoy hablando justamente del nivel de conciencia aplicado para que las cosas puedan suceder. Entonces, es un poco complejo responder esta pregunta, contestar esta pregunta, pero al final es necesario. Sí, yo creo que el gran problema radica mucho en la responsabilidad. Como bien dices, hoy en día se tiene acceso a más información que nunca, ¿no? Cualquier persona puede leer casi absolutamente todo, ¿no? Lo que hay. Se pueden buscar textos en todos los idiomas, de cualquier autor, de cualquier tópico. Puedes traducir, si no hablas la lengua, tú puedes hacer la traducción. Sí, ya está pasando, el Black Mirror se está haciendo una realidad, ¿no? Pero sí, es esa parte de la responsabilidad de decir, ok, esta es mi vida, yo me hago responsable, yo me educo, yo transformo, yo comunico y yo voy hacia ese camino. Esa es la parte que a mí me cuesta muchísimo trabajo, ver que en los jóvenes esté ahí, ¿sabes? Y yo creo que está la posibilidad. Yo tengo un hijo de 18 que está estudiando ahorita en la universidad y trato de empujarlo ahí. Pero sí lo veo en el contexto, ¿no? Lo veo con sus amigos, lo veo en mis sobrinos que más o menos tienen una edad similar. O, bueno, son jóvenes, pero no tan jóvenes como mi hijo. Pero sí veo a mis sobrinos también en esa lucha de pues, quiero
trascender en el mundo, eh, quiero lograr superarme, quiero tener estabilidad, quiero estar bien. Como tú bien dices, no ven tanto el tener, el quiero tener este coche, quiero vivir aquí, obviamente todo el mundo quiere viajar, que todo el mundo quiere ser feliz. Pero yo siento que necesitamos hacer un cambio en esa perspectiva de cómo vemos nuestro mundo y nuestra vida. Y ahí me cuesta muchísimo tratar de entender cómo entrar, ¿no? Nosotros hemos leído, buscado, entendido que el ser humano pues tiene siempre una puerta de entrada en nuestra mente, pero que es muy difícil porque pues tenemos hábitos que se han formado ahí por muchos años en la personalidad. Si tú como un líder de una organización, de un grupo que está buscando traer gente, talento, retenerlo, ¿cómo tú tratas en el día a día de que las personas asuman esa responsabilidad de decir, yo puedo llevar mi empresa hacia ese grado, yo puedo crecer profesionalmente, yo puedo crecer educativamente, sin tanto pedirle a la empresa que haga eso por mí, sino más bien yo con las herramientas que están ahí, yo hago. ¿Cómo ves tú ese trabajo tan fuerte? Porque es duro, ¿no? Es duro motivar a la gente. Es un trabajo duro, pero es un trabajo posible, porque tú puedes eh, enganchar a la gente por propósito. Creo que esta es una gran palabra, porque cuando tú haces con que las personas comprendan los motivos por los cuales tú estás haciendo algo y tú haces conexión con algún valor que esta persona tenga, el nivel de engagement va a ser naturalmente más alto que de una persona que no tiene esta conexión. Entonces, cuando hablamos de este contexto que tenemos, estamos hablando del desafío de hacer con que la gente se conecte con algo. Hay que tener claridad de por qué estamos haciendo algo, cuál es el valor que tú puedes generar haciendo esto, cómo esto se conecta con tus valores personales y cómo tú puedes hacer parte de este proceso de transformación para que logremos X, Y, W. Entonces, este camino, de manera muy clara, puede ser la llave para, ¿sabes?, tener suceso. ¿Cómo hacer esto? Es algo difícil porque tú tienes que entender las características de la generación con que vas a trabajar, tienes que entender las características del tipo de trabajo que vas a tener, tienes que tener las características claras del tipo de esfuerzo que estamos dispuestos a hacer para que esto se conecte al final con el propósito. Entonces, las empresas de manera general buscan generar algún valor para la sociedad, además de ser rentables, claro, pero ser rentable generando impacto en la sociedad. Eso es el punto principal de una organización, o debería de ser. Sí. Cuando tú haces con que la gente que decide estar ahí, porque estar en una empresa también es una decisión personal. Claro. Mira, tú puedes decidir estar en una empresa A o B o C o D si tú quieres. Cuando tú haces con que la gente piense y elija estar allí porque esto se conecta, tú lograste lo que necesitas. Entonces tú tienes que trabajar la reputación que tienes como organización, tú tienes que trabajar tus valores, tú tienes que trabajar tu responsabilidad corporativa, tú tienes que entender el contexto del mercado, tú tienes que entender las características de la sociedad que está, cuáles son los valores que ahí están, para que tú puedas hacer este match perfecto y desde ahí tener los mejores haciendo el mejor para lograr lo que necesita. Entonces creo que este es el camino, tal vez demasiado filosófico, cuando comentado, pero cuando tú pones esto en práctica, es súper efectivo. Y tú puedes ver empresas que salieron 5 años por detrás, estaban súper pequeñas y hoy son como empresas, ¿sabes?, súper grandes, así como empresas que estaban súper grandes que murieron. Sí. Entonces hay que entender un poco esto y cómo tú manejas para ver lo que se puede hacer o no. Cuéntanos un poco los últimos años, cómo han sido para ti en cuanto a retos, qué es lo que ves, tendencias y bueno, ¿y qué soluciones estás encontrando allá afuera? Bueno, tú hablas desde la perspectiva generacional. Generacional, me refiero mucho al tema de salud emocional, generaciones y el impacto que esto tiene en la vida laboral. Wow, yo creo que
creo que tenemos contextos. Acho que el COVID fue justamente el punto de cambio para esto. ¿Qué quiero decir? Antes se manejaba justamente la estrategia de comunicación de las organizaciones, las estrategias de retención de talentos, las estrategias de desarrollo de personas estaban muy enfocadas con la mentalidad de tener la gente físicamente contigo, Sí. trabajando de una perspectiva de que las industrias tradicionales, cuando hablo de industrias estoy hablando de sectores, ¿sí? Que las industrias tradicionales estaban como las principales opciones para la fuerza de trabajo, que toda la gente quería estar ahí y todo. Pero hace como 5 o 10 años el mercado empezó a cambiar y el COVID aceleró este proceso justamente de una manera que todo pasó a ser de una manera mucho más rápida y fluida. ¿Por qué te comento esto? Antes, con las industrias tradicionales, trabajábamos con varias generaciones al mismo tiempo. X, Y, baby boomers, cualquier otra manera que se llame. Pero había una estructura muy jerárquica, mucho más tradicional dentro del mercado de trabajo. Y la gente pensaba, bueno, me voy a adentrar en una empresa, me voy a quedar ahí, y me voy a, si adentro como becario, quiero ser un analista, quiero ser un coordinador, etcétera, etcétera, etcétera. Y la estrategia de recursos humanos desde ahí estaba muy fuerte de, bueno, tener claridad del plan de carrera, ofrecer buenos beneficios, ofrecer buenas condiciones para la gente, para que la gente pueda quedarse ahí y no decida no salir. Pero con este boom de la tecnología, de la flexibilidad, de una manera que tú puedes trabajar donde tú estés, a depender del mercado que tú estás, tú no vas a competir solamente con la industria tradicional, tú vas a competir en local, tú vas a competir con la industria y con los mercados de todo el mundo. Una persona puede estar en México trabajando para Brasil, puede estar en Brasil trabajando para Canadá, puede estar en Canadá trabajando para Rusia, y no necesariamente esta persona va a buscar a tener una carrera tradicional en la industria. A veces para esta persona la estrategia de retención está en mucho más en la flexibilidad de trabajo, para otra persona está en mucho más en tener buenos beneficios, para otra persona está en mucho más poder acelerar tu carrera y crecer, no de una manera tan tradicional como antes. Entonces, este cambio del contexto, especialmente acentuado por el COVID, hace justamente que los equipos de HR hagan una reflexión de la manera como manejan sus estrategias de desarrollo, talento, crecimiento de esta gente, beneficios, compensación. Bueno, voy a ofrecer un coche para que, no sé, un manager tenga, pero bueno, no, la gente no maneja necesariamente porque no necesita hoy. Entonces, ¿qué puede ofrecer de beneficio? Entonces, percibe, lo que quiero decir es cómo tú adaptas tu estrategia, y esto viene de una manera muy fuerte, ¿sabes? Esto desde la estrategia de HR. Hay otra parte que es súper importante, es cómo tú te comunicas con tu organización. Sí. Porque, a ver, estamos hablando que las cosas pasan de una manera mucho más rápida. Hoy tenemos mucho más información, tenemos personas mucho más, tal vez, críticas en relación a las cosas porque tienen mucho más información, lo que es bueno. Entonces, ¿cómo tú te anticipas y consigues comunicarse con esta gente? Te cuento, antes la estrategia de comunicación formal de las organizaciones estaba, voy a hacer un town hall, voy a enviar un comunicado y that's it. Pero hoy, si tú haces eso, tú te conectas. Entonces, ¿cómo tú trabajas con redes sociales para enganchar a la gente, con Instagram, con LinkedIn? ¿Cómo tú haces una estrategia digital para que estas personas sean como speakers tuyos, potenciales? Entonces, ¿cómo tú adapta tu estrategia de comunicación y hace programas de desarrollo y programas hasta mismo de comunicación para distintos grupos, a depender de las características de estos grupos? Entonces está más difícil diseñar la estrategia de comunicación y de HR interna, mucho más difícil, la verdad. Sí. Pero si tú no haces esto, tú no vas a tener la gente contigo haciendo tu mejor y no va a ofrecer oportunidades de desarrollo y crecimiento para la gente. Entonces, esto puedo decir que es el reto más grande, que estaba sucediendo antes de la pandemia, se acentuó de una manera muy fuerte en la pandemia y ahora no va a cambiar. Exacto. Va cada vez más a estar intenso. Tú tienes que entender las mejores prácticas del mercado. Porque hoy, te cuento un ejemplo. Yo ya he trabajado en una empresa que estaba decidiendo tener un determinado tipo de modelo de trabajo, híbrido, pero no tan híbrido, más presencial. Y la gente decidió renunciar porque no quería trabajar de manera híbrida, quería trabajar 100% virtual. Esto no pasaría en un contexto económico donde la gente no tuviese tanta información, tanta oportunidad de poderse trabajar de una manera tan diversa en el mundo. Esto es un desafío real.
que tengo. Entonces, bueno, ¿qué nosotros tuvimos que hacer como organización? Mira, ¿cómo hacemos un step back? Revisamos nuestra política, adecuamos para que el mercado practica. Pero eso no puede suceder una vez por año. Tú tienes que estar revisando esto todo el tiempo. Todo el tiempo, sí. Justamente para que tú seas competitivo. ¿Sabes? De la misma manera, hoy ofrecemos el beneficio A en una empresa. Pero este beneficio A puede no hacer más sentido en 3 meses, 4 meses, porque apareció una tendencia de mercado distinta. ¿Sabes? Entonces, ¿cómo tú haces y cómo tú trae estas características para tu estrategia de negocio? Porque al final la estrategia de HR y de Internal Communication tienen que apoyar justamente la estrategia del negocio. Y la gente siempre va a ser un pilar estratégico en esto. Hay personas que comentan que la importancia de la mano de obra va a cambiar, pero al final no va a acabar, pero no va a acabar, va a cambiar, porque tú vas a cambiar las características de la fuerza de trabajo. Entonces va a salir de características más técnicas para tal vez más estratégicas, más habilidades soft. Sí. Entonces, tú tienes que entender esto y cómo tú valoras esas características y garantiza que tú tienes los mejores con nosotros. Y esto va a exigir un esfuerzo. Dale la importancia de la estrategia de Internal Communication y de HR conectada a la estrategia del business. Porque sin tener la gente, tú no vas a lograr, porque difícilmente una empresa no necesita de gente, va a tener solo sistemas. Claro, entonces, sí. Porque los sistemas necesitan de gente para operarlo, gente que lo entienda. Entonces, ¿sabes? Entonces pasa un poco por ahí los retos. Entonces, no existen soluciones simples para problemas complejos. Entonces hay que buscar muchas veces soluciones que son un poco más complejas, pero adecuadas a la realidad que tenga para que hagan sentido para la realidad de los negocios. Entonces creo que pasa por ahí. Qué bien lo dijiste, porque es muy complejo tratar de solucionar tantos problemas con una sola estrategia, ¿no? Lo tienes que estar adaptando, tienes que ser muy flexible para que esa adaptación pase constantemente y como tú dices, mantener el talento en casa, atraer ese talento que se requiere para que una empresa empiece a innovar y ir creciendo. Pero es complejo, ¿no? La tienes bien compleja. Bien complejo, pero la verdad es que está divertido. Eso es bueno. Está divertido. Ahora, hagamos como un proceso ya para ir terminando, de conclusiones, ¿no? Me gustaría entender un poquito cuál es tu visión hoy mismo, que estamos noviembre de 2022. No, ya es diciembre, hoy es el primer día de diciembre, sí, es cierto. Hoy comenzamos ya el último mes del año. ¿Cómo ha sido el 2022 para ti, después de todo lo que se ha acarreado con la pandemia que llevamos? ¿Y cómo ves el futuro, ¿no? ¿Qué cosas tan interesantes ves 2023 y para adelante? Bueno, yo creo que, hablando de mí, creo que 2022 fue un año súper interesante. Yo justamente vení físicamente a vivir en México. Yo he trabajado en 2 organizaciones distintas, entonces estoy aprendiendo de un nuevo sector, entonces yo he trabajado con otra cultura aquí en México, entonces para mí creo que está importante. Cuando yo pienso desde la perspectiva de retos que vamos a tener como profesionistas de HR, creo que no va a ser distinto de la parte de diseñar estrategias que sean competitivas alineadas con las tendencias del mercado, entendiendo el contexto y entendiendo que probablemente vamos a tener en 2023 un poco complejo desde la perspectiva del contexto económico mundial. Entonces, hoy se prevé que las grandes economías probablemente van a enfrentar una recesión. Tú ya percibes señales de desaceleración de economías grandes. Tú ves una tendencia del conflicto de Ucrania no terminar de una manera tan pronta. Entonces, ¿y por qué es importante comentar esto? Porque esto va a generar impacto en toda la cadena, desde inflación, desde el optimismo de hacerse inversión. Si tú trabajas en empresas que necesitan de capital de inversión, no necesariamente tú vas a tener con la misma facilidad porque va a estar más caro si los intereses no bajan, ¿sabes? Entonces creo que esto, ¿qué quieres decir desde la perspectiva del mercado de trabajo? Tal vez vamos a tener mucha competencia por la búsqueda del mejor talento. Claro. Justamente porque
para que tú seas competitivo, tú vas a necesitar de la mejor gente. Y en este contexto todos van a estar buscando la mejor gente. Entonces creo que los retos pasan por ahí para 2023. Y yo como HR estoy ahí justamente como garantizo para que tengamos el mejor talento, para que el mejor talento no decida salir de las organizaciones, para que sigamos comunicando de la mejor manera, ¿sabes? Entonces creo que la estrategia y los retos están ahí. Claro. Ahora, cuéntanos un poquito cómo manejas tu salud emocional, tu salud mental. Creo que eso es bien interesante, ¿no? Para gente que va a escuchar este podcast. Entender cómo los invitados que traemos a platicar con nosotros hacen esas actividades en el día a día cotidiano para mantenerse tranquilos, mantenerse sin estrés o con el estrés adecuado, ¿no? Porque el estrés siempre está. ¿Cómo te sientes tú y cómo te ves en el futuro manejando eso? Yo tengo algunos innegociables que para mí son innegociables, ¿sabes? El primero innegociable para mí es la presencia de mi familia. Super. Entonces, si yo estoy en cualquier contexto donde esto genere un conflicto, yo voy a tomar una decisión y siempre va a ser por mi familia. Esto es súper importante para mí. Por esto me voy muchas veces a Brasil, porque aquí vivo solo, pero estoy mucho en Brasil porque es importante estar ahí para energizarme. Creo que es un punto importante. Sí. El otro punto, y ahí esto toca mi salud emocional. Los otros dos puntos son tener momentos y espacios que yo pueda manejar mi estrés. Y yo los hago de dos maneras. Uno, yo entreno. Tengo mucha energía y cuando entreno durmo mejor, porque me quedo cansado. Sí. Entonces, para mí es innegociable. Entonces, ya está el bloqueo como frecuente en mi agenda hasta 2025. Sí. Ya está. Creo que es un punto importante. El otro, hablar de algunos temas para mí que son críticos y yo hago semanalmente terapia. Para mí es importante. Siempre hago 1 hora por semana de temas que para mí son críticos. Yo trabajo. Entonces, estas son cosas que siempre hago. Y yo siempre vivo y disfruto mi tiempo libre. Para mí es súper importante. Entonces, para mí es complejo, ¿sabes? Así, no aprovechar el tiempo que tengo. Entonces, para mí es fundamental. Si tengo 1 hora, 2 horas, para mí es importante salir a caminar porque me energiza y ya tengo esta conciencia. Entonces, esto es un poco de la estrategia que funciona para mí. No necesariamente va a funcionar para ti. Sí, sí. Sí, o para cualquier otro que sea. Pero yo tengo la conciencia que yo preciso estar con gente para energizarme, preciso estar con mi familia, preciso tener momentos solos para que yo sea más productivo en el trabajo, para que yo pueda así generar el impacto que necesito con la gente y así. Entonces pasa por ahí mi estrategia. Muy bien. Y ahora que Brasil puede ser campeón del mundo, pues también te va a traer mucha felicidad, ¿no? Sí, por supuesto. Así esperamos, ¿no? Así esperamos. Mi corazón creo que va a sobrevivir hasta aquí 18 de diciembre, creo que es la final. Así espero que hasta 18 de diciembre Brasil esté en la competición. Bien, bien, porque México ya se fue ayer. No, pero hay que considerar que México jugó muy bien el último. El último momento. El último partido, no, 4 goles, pero 2 que no sé, que fueron cancelados, pero no, jugó bien. Sí, sí. Pero se tardó un poco en darse cuenta de que estaban en un mundial y que aplicarse. Sí. Pero el 2026 va a ser el host country, entonces uno de los... Eso va a estar interesante. Creo que ya está clasificado, entonces. Ya no tenemos que preocuparnos por entonces eso. Entonces ya tienen garantizado. Oye, y me gustaría preguntarte un par de cosas, ya un poquito más informales. ¿Cuál es tu comida favorita mexicana? Mi comida, los tacos pastor. ¿Los tacos de pastor? Para mí son los mejores, los que tienen piña. Los que tienen piña, No, sí. Para mí son los mejores. ¿Y cuáles? No sé, son los de... es que siempre ordeno lo mismo. Pero me refiero a qué lugar. A mí creo que es muy, no sé, es muy de gringo. Lo que voy, que es el Califa. El Califa. Todos me dijo, no, este no es mexicano, la verdad. Es mexicano. Pero no, es lo que me gusta. Para mí son los mejores. Buenísimo.
¿Y fútbol mexicano te gusta? ¿Algo? No entiendo mucho del fútbol mexicano, la Qué verdad. bien, no es muy, No sé, pero no entiendo. es muy competitivo. No. La verdad es que tampoco conozco los equipos, entonces no puedo opinar. Bueno. Oye, y cuéntame la última pregunta. ¿Libros? ¿Te gusta leer? Me gusta leer. Sí. ¿Qué te gusta leer? ¿Qué estás leyendo últimamente? De manera general, yo prefiero no leer tantos libros, me gusta leer archivos. Sí. Sí, son lecturas más pequeñas, más objetivas. En general, tú tienes 3, 4 páginas, porque tengo mucha energía. Si empiezo a leer cosas demasiado largas, me pego. Te vas. Sí. Entonces, para mí es importante tener muchas lecturas, sabes, rápidas, cortas, pero con mensajes oficiales. Entonces, me gusta mucho leer artículos económicos, súper, ¿sabes? De desarrollo, producciones de cultura, de clima. Me gustan ver algunas materias económicas de algunas agencias. A mí me gusta mucho Euromonitor. A mí me gusta mucho leer contenidos de Harvard que tocan la parte de People. Entonces, este tipo de lectura me gusta mucho. Además de algunos artículos de política que tocan Brasil. Entonces, de manera general es lo que me gusta mucho. Además que tuvimos elecciones, entonces está súper intenso. Sí, he sabido de eso. Está súper intenso ahí. Bien. Pues, Iván, muchísimas gracias por estar aquí. Creo que la charla ha sido muy productiva. Me encanta ver personas como tú, líderes de recursos humanos, que tienen la apertura y que también tienen esa visión de, o sea, hay un cambio, hay que darse cuenta, hay que ponerse las pilas, hay que hacerse responsables y ayudar a que la gente pues esté mejor, porque al final del día es lo que todos queremos, ¿no? Sí, no, muchas gracias por la invitación y espero que ustedes tengan comprendido mi español súper avanzado. Ya veremos si la gente cuando escucha esto dice, no entendí nada. Bueno, a ver, ¿no? Pondremos subtítulos. Sí, pero no, muchas gracias. No, se te escucha y se entiende perfecto. Muchas gracias. Iván, muchísimas gracias y a todos por allá. Chao, chao. Gracias.